Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que el Estado paraguayo debe o no autorizar el aborto de una niña de 10 años que quedó embarazada producto de una violación. Es el tema más polémico en este momento en el continente americano. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy en Nueva York. Tenemos a la doctora Laura Lasky, ella es jefa de salud sexual y reproductiva y coordinadora del programa para la adolescencia y la juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Desde la arista política hemos querido invitar en Asunción Paraguay al expresidente de Paraguay, Federico Franco. Él nos estará acompañando a lo largo de este programa. Y en nuestros estudios de NTN 24 en Nueva York está Paula Ávila Guillén, asesora de incidencia para Latinoamérica y el Caribe con el Centro de Derechos Reproductivos. A nuestros invitados le doy la bienvenida. Voy a comenzar en Nueva York con la doctora Laura Lasky. ¿Por qué cree usted, doctora Lasky, que este tema continúa siendo un tabú en nuestro continente? Prácticamente es el caso de una menor de edad, tiene solo 10 años, fue violada y su mamá ha pedido que le practiquen el aborto. El Estado paraguayo no accede a esa petición, la ley aparentemente tampoco lo permite. ¿Por qué aún pasan estos casos en nuestro continente? Bueno, yo creo, muchas gracias por la invitación. Yo creo de que uno de los problemas que estamos viendo con la niña de 10 años que ha quedado embarazada es que el Estado en Paraguay hay conflicto de intereses. Por un lado se piensa de que la niña, de que se defiende la vida del niño o de la niña que está engendrando, pero al mismo tiempo está la vida misma de la niña, esta adolescente de 10 años, está en peligro también. Hay una diferencia en la interpretación sobre qué es lo que se debería predominar, cuál es la prioridad. La niña en América Latina, el embarazo adolescente es muy común, pero las consecuencias del embarazo adolescente en la salud mental y física de las madres adolescentes es muy importante y hay un riesgo de muerte y un riesgo de mayor complicaciones del embarazo y el parto, niñas menores de 15 años, particularmente una niña de 10 años. Salud mental y salud física. Todavía no hay una clara posición de muchos estados sobre qué es lo que se debe hacer. Estos casos obviamente no son tan infrecuentes. Hay 2 millones de niñas que cada año son madres, 2 millones de niñas menores de 15 años que cada año son madres. Doctora, permítame, voy al epicentro de la noticia en Asunción, Paraguay. Hemos querido invitar a Federico Franco, al expresidente, porque muchos han analizado y han dicho en Sudamérica que este es un asunto netamente político, que no solamente es jurídico y que tiene que ver con el gobierno que actualmente está en el poder en este momento en Paraguay, que es un gobierno netamente conservador. Expresidente de Paraguay, ¿cuál es su opinión frente a este caso? ¿Por qué no permiten en Paraguay que esta niña sea sometida a un aborto tal y como lo pide la mamá? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Jefferson, mi respeto para vos, extensivo a la enorme teleaudiencia y obviamente mis saludos a las panelistas que están en diferentes latitudes de América. La situación no es fácil. Como muchas cosas en la vida, hay muchos puntos grises. No todos son blancos ni negros. En primer lugar, un aborto, yo soy médico de profesión. A partir de la 20ª semana, 22ª semana en adelante, acá estamos en la 23ª, casi 24ª semana, ya se habla de un parto inmaduro. Ya no es un aborto. Eso es importante aclarar desde el punto de vista conceptual. En segundo lugar, es cierto, la Constitución paraguaya, no el gobierno, la Constitución paraguaya no permite el aborto. Yo lamento profundamente la situación. Coincido con la panelista que me precedió en el uso de la palabra
en el sentido de que pueden haber deficiencias, y de hecho existe, deficiencias en la asistencia médica, deficiencias en el control de la familia, deficiencia con la fiscalía, en fin, un rosario de irregularidades con respecto a este tema, y sobre todo jamás me gustaría estar a mí y a ninguno de ustedes en el lugar que se encuentra esta pobre niña. Acá se trata, Jefferson, de dos niños. De la niña que tiene 10 años, en este mayo cumple 11, y del que está en gestación, repito, está prácticamente en el 6º mes de embarazo. No es una situación de ninguna manera cómoda. Y la Constitución paraguaya preserva la vida en primer lugar, y en segundo lugar hay una prohibición constitucional del aborto. Por demás, también, como habló la que me precedió, hay también derechos del niño, y los derechos del niño deben ser respetados. Paraguay tiene suscrito el Convenio Internacional por los Derechos del Niño. Acá hay una niña que está con este inconveniente. Probablemente la madre tenga una posición. Sin embargo, por encima de la posición de la madre está la posición de la legislación, de la Constitución. Y en mi caso particular, porque es importante que la ciudadanía, en este caso de mi país, de Paraguay, sepa, nosotros siempre, en mi caso particular, yo estuve a favor de la defensa de la vida, de la defensa de la vida desde su misma concepción, y por lo tanto estoy en contra del aborto. Expresidente. Es una situación absolutamente lamentable e indeseada, pero repito, no es una posición cómoda ni que pueda ser analizado así tan tranquilamente. Claro, expresidente, no quisiera estar en el lugar de la madre. Ajá, pero la situación real es que la Constitución paraguaya no permite interrupción del embarazo y sí opta por preservar la vida. Expresidente, pero en lo que tiene que ver con la legislación que asegura que si la vida de la mamá está en riesgo, podría procederse, usted dice que conceptualmente no es el término, pero pues así lo han entendido, así es conocido en América Latina, podría procederse a un aborto a esta niña de tan solo 10 años. Ni siquiera sí, claro, invocando esa ley es posible. Peligro de vida, si hay peligro de vida. En ese caso no lo hay. Es lógico y natural. No hace falta entrar en la definición si es aborto, si es un parto inmaduro o si es un parto prematuro. Son cuestiones ya diferentes. Se preserva la vida de la madre. Si esa es la intención de la pregunta, sí, señor Jefferson, totalmente. Se preserva la vida de la madre. Pero no es el caso. La madre tiene una evolución normal. Ustedes leyeron el artículo de la BBC, en donde la médica, la doctora Castellanos, brinda un informe detallado explicando la evolución, gracias a Dios hasta hoy, normal y absolutamente armónica de los dos niños, de la mamá y de la criatura. Permítame, expresidente, voy a nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Tenemos otra arista de esta noticia, otra perspectiva es la de Paula Ávila Guillén. Ella es asesora de incidencia para Latinoamérica y el Caribe con el Centro de Derechos Reproductivos. Esta organización, con sede en Nueva York, le está pidiendo al ministro de Salud de Paraguay que protejan la salud de la niña. Paula, específicamente, ¿en qué consiste y cómo argumentan ustedes esa petición que le hacen al ministro de Salud de Paraguay, teniendo en cuenta que el mismo ministro, y también nos lo decía el expresidente Federico Franco, que la niña no corre riesgo, no corre peligro su salud en este momento y que por esa razón legalmente no le pueden practicar el aborto? Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas y todos. Desde el Centro de Derechos Reproductivos es realmente una preocupación que esta discusión la estemos teniendo en televisión, que esta discusión se esté dando a través de panelistas o incluso del ministro, cuando en realidad es una decisión que se debe tomar y que debieron tomar los médicos con la niña y en consulta con su madre exclusivamente. Es una decisión médica que en el momento en que la niña acudió al hospital debió recibir la atención que debió
debería recibir, y en el momento en que la madre pide la interrupción del embarazo para proteger la vida y la salud de la niña, pues de esa forma debió haber sido atendida de acuerdo a lo que establece la ley en Paraguay. Porque el problema es cuando se entiende esta vida solo como sencillamente tener un pulso. El concepto de vida y el derecho a la vida ha sido interpretado tanto por la Organización de Naciones Unidas como por diferentes, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y diferentes relatores de Naciones Unidas como un derecho mucho más complejo que no sencillamente incluye el latir o el pulso de un corazón, sino incluye también además el potencial de vida, la capacidad para desarrollarse, para crecer, para poder creer y crear la vida que la persona quiere. Adicionalmente incluye el derecho a la vida digna de esta niña. Entonces, si entendemos la vida de una forma mucho más integral, como es entendida por los instrumentos internacionales de derechos humanos, nos damos cuenta que una niña de 10 años pues claramente no va a poder tener el proyecto de vida que ella quiere. Así y es, que su doctora. derecho a la vida está siendo violado en el momento en el que no se permite que se interrumpa su embarazo. Ahora sabemos, independiente de cuál es la mejor solución médica, lo que pedimos es que esa decisión la tome la niña en consulta con su madre o su guardián y no nosotros o el ministro doctora Ávila, o los presidentes, sino sus doctores. No, ¿y cómo hacerlo si la ley no lo permite? Pues es que nosotros no consideramos que la ley no lo permita, porque cuando la ley establece que se le debe dar prioridad a la vida de la madre, en este caso a la vida de la niña de 10 años que está embarazada, eso quiere decir que el derecho a la vida tiene que entenderse de acuerdo a cómo se entienden los estándares internacionales de derechos humanos, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples casos. El derecho a la vida incluye un derecho a la salud mental, a la salud integral. Vivir con dignidad es vivir para poder disfrutar la vida, y en este momento el riesgo a la salud de esta niña, como bien lo han dicho en múltiples noticieros y en múltiples medios, la salud de esta niña está en riesgo, la salud mental, las consecuencias físicas y psicológicas para una niña de 10 años para dar a luz y lo que viene después de eso son realmente traumáticas. Se ha establecido en diferentes precedentes internacionales que puede llegar a ser considerados tratos inhumanos. Hay muchos precedentes internacionales que darían la luz para interpretar la ley como está, para proteger la vida de una forma integral y dejar de entender solo el derecho a la vida como una cuestión de solo tener un latido en el corazón. Doctora Ávila, permítame, voy en Nueva York con la doctora Laura Lasky. Ella es jefa de salud sexual y reproductiva y coordinadora del programa para la adolescencia y la juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Doctora Lasky, ¿qué tanto, según el análisis que ustedes han hecho, las investigaciones que han adelantado sobre estos casos en todo el continente americano, qué tanto influye la política conservadora para que las legislaciones cambien? En este caso, estamos hablando de que quizás la niña corre o no riesgos de salud, pero resulta para cualquier persona, resulta demasiado grave que una niña con tan solo 10 años sea obligada a ser mamá, y no solamente sea obligada, sino que pues ella no lo hizo por gusto propio, lo hizo producto de una violación. ¿Influye mucho la política en estos casos, doctora Lasky? Sí, influye mucho. Yo quiero aclarar un tema. Cuando se habla de las complicaciones del parto y del embarazo, yo quiero aclarar el tema de que en general en el embarazo normalmente no se pueden predecir las complicaciones. Sabemos que por los números que vemos, las complicaciones en niñas menores de 15 años son muchísimo mayores, pero uno no puede estar diciendo de que el embarazo está desarrollándose de forma normal, porque las complicaciones pueden surgir en cualquier momento y no son predecibles. El tema de que la niña está desarrollando un embarazo normal es algo que está por verse, o sea, no se puede dictaminar así. Las políticas en los países de América Latina en general son restrictivas, pero entiendo que en el caso de Paraguay
hay un artículo en el Código Penal que para preservar la salud de la madre, la salud mental y la salud física de la madre, se puede acceder a, en este caso, un aborto inducido o en el caso también de sería, y estoy de acuerdo con lo que el expresidente ha dicho, un parto prematuro. En este caso hay que pensar en de qué vida estamos hablando. Ajá. Y en todos los países, en muchos países, obviamente se da causa a la salud de la madre como una causa muy importante, porque sí. ¿Es este un caso repetitivo? Es decir, ¿es un caso aislado o repetitivo? ¿O sencillamente es la punta del iceberg de algo que sucede en todos nuestros países y que sencillamente pasa en silencio sin que la opinión pública lo conozca? Esto sucede en todos los países y en general en las mujeres muy jóvenes. Los embarazos en este grupo de edad son el resultado de abusos sexuales. En la mayoría de los casos se han hecho muchos estudios sobre esto. El tema es cómo proteger a estas niñas una vez que han sufrido y han sido víctimas de abusos sexuales. Hay muchos modos de hacerlo. En este caso, en el caso de esta niña de 10 años, obviamente esto es algo que impacta en su vida física, no sabemos cuál va a ser el resultado. En su vida mental han puesto presa a su madre en tratar de protegerla. Eso también va a causar, es un trauma que causará impacto en su vida. Pero sí, hay muchas medidas que los países pueden tomar para prevenir estas situaciones, incluyendo educación sexual en las escuelas y fuera de ellas, para prevenir casos de violencia sexual, ya que la causa más común es la violencia sexual en niñas de menores de 15 años cuando se quedan embarazadas. Por eso mismo las campañas de prevención, educación sexual, logran prevenir el tema el abuso sexual. Obviamente se necesitan campañas muy grandes porque esto es como una epidemia. Y sí sucede en todos los lugares, es la punta de un iceberg y en muchos casos los gobiernos sí dan acceso al aborto para preservar la vida de la madre, porque es la que en este momento está a riesgo y no se puede predecir si desarrollará una complicación o no. Doctora Laura Lasky, pues usted ha querido acompañarnos en esa primera parte del programa. Yo le agradezco sus conceptos como jefa de salud sexual y reproductiva y coordinadora del programa para la adolescencia y la juventud del Fondo de Población de Naciones Unidas. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación. Nosotros continuamos en este programa. Estamos con el expresidente de Paraguay, Federico Franco, y con Paula Ávila Guillén. Ella es asesora de incidencia para Latinoamérica y el Caribe con el Centro de Derechos Reproductivos. A propósito del tema del día de hoy, les estamos preguntando a nuestros televidentes si consideran que el Estado paraguayo debería o no autorizar el aborto a esta niña de 10 años que quedó embarazada producto de una violación. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Vamos a leer algunas de las opiniones que tienen nuestros televidentes frente a este caso que genera polémica en América Latina. A esta hora, Antonio Vargas nos dice que el niño no tiene la culpa, que lo den adopción, al que hay que juzgar es al abusador con todo el peso de la ley. Aya Soluz nos dice que él cree que debería aceptarle que se practique un aborto. Socialmente es escandaloso el episodio. ¿Dónde está la justicia?, se pregunta ese televidente. Vamos a una primera pausa y cuando regresemos presentaremos un nuevo análisis desde otra perspectiva, desde la voz de Amnistía Internacional, que ha jugado un papel fundamental en Paraguay para llamar la atención no solamente en ese país sudamericano, sino en el resto del continente frente a la situación que enfrenta esta menor de 10 años que está embarazada, su mamá pide un aborto y la ley dice que no se lo permite. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.